Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Democracia en la Mesa. En esta ocasión hablaremos de qué es y cómo se entiende o debemos entender el fraude electoral, así como de las medidas y acciones que se implementan cotidianamente para blindar los procesos electorales y todo lo que ello implica. Para hablar de este tema, que es crucial, nos acompañan Jacqueline Pechard, quien fue consejera del entonces Instituto Federal Electoral, y el consejero Ciro Murayama, quien ahora preside la Comisión del Registro Federal de Electores, que es la instancia encargada de vigilar el funcionamiento de uno de los principales candados con los que cuenta la institución para evitar el fraude. Y nos referimos a el padrón electoral. Bienvenida, bienvenido. Jacqueline, cuando hablamos de fraude electoral, ¿qué debemos entender? El fraude electoral debe de entenderse como cualquier acción encaminada a tergiversar, a alterar la voluntad de un ciudadano al momento de emitir su voto. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que es una acción que está encaminada a obstaculizar, a evitar que la voluntad del ciudadano a la hora de emitir su voto sea aquella que sea la que finalmente va a contar, va a ser computada, va a ser escrutada por las autoridades para dar los resultados electorales. Si lo que quiere decir es alterar los resultados electorales, esa es la acción del fraude. Y no debe de confundirse con otras acciones que están más allá del momento de emitir el voto, que es en donde se puede dar esta tergiversación o alteración de la voluntad del ciudadano. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a actos de clientelas que se dan fuera de la urna, fuera del espacio de la mesa directiva de casilla. En los últimos días, semanas y, si me apuras, consejero, en los últimos años, se sigue hablando permanentemente de la existencia de un fraude y de autoridades electorales que no hacen lo suficiente para evitar los fraudes. Ahora mismo estamos quizás en los prolegómenos del inicio de una probable reforma electoral, y uno de los argumentos fundamentales es que se deben acabar los fraudes ya en México. ¿Qué dices tú al respecto? Bueno, yo creo que fue más fácil erradicar el fraude de la realidad que del discurso de algunos actores políticos que paradójicamente se han visto beneficiados de procesos electorales confiables y plenamente legítimos. Es decir, han ganado elecciones, se han presentado una y otra vez, incluso no presentan impugnaciones porque están satisfechos. Déjame decirte que este año se disputaron 6 gubernaturas y no hubo impugnaciones mayores acerca de la limpieza electoral. En todo caso, hay quien dice, bueno, hay violencia criminal en ciertos territorios y eso pudo haber inhibido, pero lo que es la gente que va a votar y que sufraga, que se respeta su voluntad, ahí nadie lo está poniendo en duda. Entonces, en los hechos, cada que hay una elección, se reconoce la misma, pero se sigue hablando de las elecciones como si estuviéramos en los años 80 del año pasado. Entonces creo que es más un intento de uso de la denuncia del fraude con fines políticos. Es una ola que recorre el mundo, no solo México. Donald Trump ganó las elecciones en 2016 y ese mismo método él lo acusó de fraudulento cuando perdió. Bolsonaro en Brasil ganó las elecciones con un método que allá es el voto en urna electrónica, muy confiable y sin ninguna duda de cómo se respeta la voluntad popular, y ahora de cara a las elecciones venideras empieza a hablar de la posibilidad de que sea fraudulento el sistema. Entonces creo que esto tiene que ver con la expansión de actores políticos que utilizan a la democracia para llegar al poder, pero que no tienen un genuino compromiso democrático. Y me parece que nuestro país no escapa a esa ola de discurso al final antidemocrático, vestido de ciertos ropajes de denuncia democrática. Porque lo cierto es que en México tenemos un padrón que es sumamente confiable porque además es vigilado
tramo a tramo por los propios partidos políticos. Yo suelo decir que no hay elección confiable sin padrón confiable, y no solo de las grandes elecciones que organiza el INE. La elección más pequeña en un salón de clases, si no votan los alumnos de ese salón, si algunos los excluyes o metes alumnos de otra escuela, pues esa elección ya estuvo contaminada. Tienen que votar solo los que tienen derecho. Y eso en México no se garantizaba antes del IFE y del INE. Había los llamados rasurados del padrón, que era la exclusión arbitraria de gente que se presumía podía votar por las oposiciones, la quitaban. Había, ya que ocurrían los comicios, pues como que fueron a votar gente que llevaba tiempo fallecida, o no tenías forma de garantizar que un ciudadano solo votara una vez. Entonces, todo esto se resolvió desde el inicio de los años 90, y el padrón dejó de ser parte de la discordia de las elecciones para volverse el ancla fundamental de la confianza en las mismas. Y lo paradójico es que todo lo demostrable nos permite verificar la confiabilidad del padrón, pero al mismo tiempo, pues hay quien tiene otra versión de los hechos y dice que hay fraude, pero pues el que afirma tiene que probar, y no se ha probado nada de eso. A ver, violentar, digamos, la voluntad del ciudadano, eso es, digamos, el resumen de lo que podría ser el fraude electoral. ¿Quién lo puede hacer, Jackie? ¿Quién realmente puede violentar en un sistema democrático hoy en día la voluntad ciudadana? Sí, quien puede hacerlo es realmente quien tiene el control sobre el proceso electoral. Es decir, es la autoridad que tiene en sus manos el proceso electoral, o actores políticos que pueden efectivamente también incidir sobre, si tienen la posibilidad, incidir sobre esta violación a los derechos de los ciudadanos a emitir cierto tipo de voto y a favor de o en contra de cierta persona. Antes de 1990, es decir, antes del inicio del Instituto Federal Electoral, era el gobierno el que organizaba las elecciones federales y las elecciones locales. Era el gobierno y su partido. Es decir, esa identidad que había entre el gobierno y el PRI y el partido del gobierno era lo que hacía que efectivamente sucediera lo que decía Ciro, que podía ser que una persona votara 3, 4, 5 veces, que en una casilla votara 110% del padrón de la casilla, es decir, había muchos más votos de los que estaban registrados en el padrón. Es decir, se rellenaban urnas porque quien tenía el control sobre el proceso electoral, sobre el cómputo, sobre el escrutinio, era la misma autoridad electoral vinculada a ese partido del gobierno, ¿no? O el partido del régimen. Entonces, una vez que el IFE logra autonomizarse respecto del gobierno, es decir, esto creo que es clave, la clave para que la autoridad electoral pudiera garantizar que no se violenta la voluntad del ciudadano al emitir su voto, es justamente el no estar vinculado ni al gobierno en turno ni a ninguno de los actores políticos. La autonomía y la independencia del IFE entonces y del INE ahora son claves para que efectivamente el control sobre el padrón electoral sea un control que esté al margen de intereses políticos de actores que quieran, digamos, orientar la voluntad de los ciudadanos en su favor, ¿no? Cuando esto ocurre, cuando ya existe una autoridad autónoma, además del padrón electoral del que tú hablabas, Ciro, es decir, inclusive empiezan estos procedimientos para que la credencial para votar, por ejemplo, tenga fotografía, cosa muy importante para poder validar que quien vota efectivamente es quien está en el listado nominal. Tiene lugar, ¿no? Es decir, estos mecanismos, estos candados, ¿qué otros candados existen para que la ciudadanía esté confiada en el proceso? Bueno, yo creo que la propia participación de la ciudadanía, porque nosotros como autoridad electoral en realidad somos un facilitador de elecciones en donde son los ciudadanos quienes votan y cuentan los votos. Y entonces ya la autoridad electoral, incluso aunque hubiera una persona muy malévola queriendo hacer fraude, es prácticamente imposible porque existen tantos mecanismos de seguridad y tantos ojos vigilando cada casilla, cada tramo de la elección, que hace inviable que alguien pueda concretar un intento de defraudar la voluntad popular. A ver, a partir del padrón, ya que este es confiable, cada que va a haber una elección se sortea al 13% de los ciudadanos
y en función a su mes de nacimiento y a la letra de su primer apellido, se les invita a ser los funcionarios de casilla. Entonces ya no es el gobierno, un partido, incluso ni siquiera los consejeros del INE quienes dicen ustedes van a ser los funcionarios de casilla. Es un sorteo. Los partidos están vigilando el sorteo, están vigilando la contratación de los capacitadores que van a ir a llamar la puerta del domicilio de cada ciudadano sorteado, lo van a invitar, se verifica que se invite al 100% de los ciudadanos sorteados y estos ciudadanos que fueron elegidos al azar van a contar el voto de sus vecinos bajo la supervisión de los representantes de los partidos políticos. Cada partido tiene el listado nominal casilla por casilla y ve que la persona que llegue a votar, en efecto, sea la titular de esa credencial. Quien vota tiene el dedo marcado con el líquido indeleble que no se borra en varios días. La credencial se marca para que nadie la vaya a usar luego, por ejemplo, en una casilla especial. Y entonces ya se garantizó que la persona que va a votar sea la que corresponda y que una persona, un voto, con la supervisión de los partidos. Y la misma noche de la elección se publican en el PREP las imágenes de las actas con los resultados que llenaron de su puño y letra nuestros vecinos, y lo podemos consultar cualquier persona con acceso a internet desde la tableta, el teléfono, una computadora, y ver que los datos que está sumando el PREP corresponden a los votos que asentaron nuestros vecinos, y así en cada una de las más de 160,000 casillas que se instalan. Entonces, pues tenemos un conjunto de candados que imposibilitan que una persona pueda alterar una votación que es vigilada por muchísimos ojos distintos. Vigilada por muchísimos ojos, pero sobre todo también, y muy importante, por los ojos de los representantes de los partidos políticos que pueden revisar y vigilar, por ejemplo, el padrón electoral y la manufactura de los listados nominales. Sobre esto, o con esto, regresamos en un momento. Desde el 2018, el INE implementa una acción afirmativa para que los partidos políticos postulen candidaturas indígenas a diputaciones federales. Por ello, por primera vez, el INE realizará una consulta a personas, pueblos y comunidades indígenas para conocer sus opiniones sobre cómo verificar los lazos entre esas candidaturas y sus comunidades. Si perteneces a un pueblo o comunidad indígena, el INE te invita a participar del 2 al 21 de julio. Es valioso actualizar la dirección ante el INE porque con ello puedo tomar decisiones para mi colonia y tener una mejor calidad de vida. Para estar vigente a la hora de votar. Porque ahora yo vivo aquí y pertenezco ahora a este lugar. Porque podemos formar parte de las elecciones en nuestra colonia. Si te cambiaste de casa, avísale al INE y sé parte de quienes toman las decisiones en tu nueva comunidad. Actualizar mi INE es valioso para mí y mi nueva comunidad. Luego, los partidos políticos, algunos de ellos, o sus representantes, empiezan con las acusaciones de que efectivamente una vez que ocurre el proceso electoral, una vez que ocurre la jornada electoral y una vez que ya sabemos quiénes son, digamos, las autoridades electas de ese proceso, acusan fraude. Ya se sabe que en México hay muchos ganadores y muy pocos perdedores, ¿no? Jacqueline, ayúdanos a refrescar la memoria. Cuando todo esto empezaba, es decir, cuando el IFE fue autónomo y cuando empezaba toda esta discusión para poder darle confianza, credibilidad a la ciudadanía, ¿cómo eran estas discusiones? ¿Qué era lo que estaba en el fondo vinculado con el fraude electoral? Una de las cuestiones fundamentales estaba centrada efectivamente en el padrón electoral. Si no había un padrón electoral que pudiera estar vigilado realmente por todos los actores políticos y no solamente por el gobierno, sino que pudiera estos actores políticos revisarlo uno a uno para ver que no hubiera duplicidades, para ver que no hubiera personas que habían sido eliminadas irregularmente del padrón electoral, lo primero que se necesitaba era levantar un censo para que la base del padrón electoral fuera la base de los ciudadanos que tenían derecho a votar. Entonces, en el 91, es decir, cuando se crea el IFE,
todavía sin ser plenamente autónomo, no era constitucionalmente autónomo, aunque sí tenía márgenes de autonomía, pero el secretario de Gobernación seguía presidiendo el Consejo General del IFE. Entonces, lo primerito que se dijo es, lo que tenemos es que construir un padrón electoral a partir de ir y censar a los ciudadanos que están en edad de votar y que entonces pueden formar parte de este. Pero una de las cuestiones que era fundamental era identificar que quien aparecía con una credencial para votar era alguien que era precisamente él, es decir, no solamente con el nombre, sino se requirió de la fotografía. Entonces, esto fue avanzando en un proceso en donde efectivamente con la fotografía entonces lo que pudimos tener fue garantías de que quien emitía su voto no solamente era Jacqueline Pechard, sino que correspondía con la cara de la persona. Y así se fueron sumando distintas medidas para asegurar que nadie podía votar más de una vez, asegurar que quien tenía derecho a votar votaba y quien ya no tenía derecho a votar no podía votar, ¿no? Entonces todo esto fue ordenándose a lo largo del tiempo para que entonces se tuviera, por ejemplo, la diferencia entre el padrón electoral, que son todos aquellos que voluntariamente se registran, y la lista nominal, que son aquellos que ya obtienen su credencial con su fotografía y entonces ya están listos para, digamos que ya se compaginó lo que es el registro de la persona con lo que es tener la credencial para votar, que es un requisito para llegar el día de la votación. Pero había un convencimiento de que en las elecciones previas sí había habido fraudes electorales. Sí, claro. De eso se partía. Tan había que había datos como lo que acabo yo de decir, es decir, en donde en casillas electorales votaba más del 100% de los que estaban en la lista, de los que estaban en el registro, y había duplicidades. Y incluso ya cuando se avanzó en el IFE, en la construcción de un padrón que fuera confiable, de un padrón que fuera vigilado por todos los actores políticos, todavía en 1994 aparecieron lo que se llamaron las homonimias, aquellos que tenían exactamente el mismo nombre con dos apellidos, y que entonces eso fue algo que para la oposición implicaba que hubiera una duplicidad de nombres. Esto llevó a que el IFE entonces hubiera de revisar que efectivamente hay en México personas que tienen el mismo nombre con los mismos dos apellidos, ¿no? Yo recuerdo uno que se llamaba José Guadalupe Juárez Juárez, y bueno, pues sí, efectivamente había varios con ese nombre, pero eran personas distintas. Entonces lo importante fue discutir que si eran personas con el mismo nombre, incluso y con los mismos apellidos, que sí pudieran distinguirse para que no hubiera estas homonimias, que en ese entonces llegaron a hablarse de 8 millones de homonimias. Entonces sí era un grupo 8 millones? Importante, sí lo eran. Entonces, una vez que se revisó que esas eran efectivas homonimias y no que era alguien que estaba votando 2, 3 y 4 veces, entonces fue que se fue avanzando en poner los candados necesarios para que efectivamente las homonimias quedaran como homonimias, pero con la foto, con la huella, pudieran identificarse como personas distintas, ¿no? Y no como aquello que existía en el pasado, que era rellenar de votos para favorecer al candidato, normalmente al candidato del gobierno. Luego regreso contigo sobre la elección del 97, que si la memoria no me falla fue la primera elección que hace el IFE autónomo así es. Y las consecuencias que hubo de esa elección del 97. Pero, consejero Murayama, Ciro, ¿qué está haciendo el INE para que efectivamente se mantenga un padrón confiable? Ya el padrón en sí mismo, porque ya aquí nos hablaba ahorita de las homonimias, yo no sé, por ejemplo, si ahora hay homonimias, seguramente sí. ¿Cómo se controla, cómo se vigila, cómo se hace para que el padrón siga siendo, como lo es hasta ahora, un instrumento eficaz y confiable? Pues sí, homonimias hay y va a seguir habiendo, porque en este país donde tenemos un padrón de casi 94 millones de personas, pues hay muchas personas que se apellidan Hernández
y que se llaman Guadalupe. Es el nombre más común, Guadalupe Hernández Hernández, porque además es de hombre y de mujer. Claro. Guadalupe. Pero eso es algo normal que los partidos ya, con el paso de los tiempos, han identificado. Pero lo importante es cómo se hace el padrón. A ver, el padrón tiene 333 comisiones de vigilancia integradas por todos los partidos políticos. En cada distrito electoral, hay 300 en el país, hay una comisión distrital de vigilancia y todos los movimientos que se hacen al padrón en ese espacio son supervisados por los partidos. Después hay una comisión local de vigilancia en cada entidad federativa, son 32, y hay una comisión nacional de vigilancia. Cada que una persona llega con su acta de nacimiento, su comprobante de domicilio y su identificación y llega al padrón por primera vez, se puede verificar por parte de los partidos que se trate efectivamente de un ciudadano de carne y hueso, de una ciudadana que está ejerciendo sus derechos. Generalmente, quien se anota al padrón es quien recientemente va a cumplir 18 años. Y a veces hay los trámites de gente que ya mucho más grande se suma al padrón y entonces los partidos dicen, caray, ¿por qué alguien de 60 años no estará haciendo esto algo irregular? Bueno, se ha visto que hay comunidades, por ejemplo en la Tarahumara, donde la gente pues ni tenía acta de nacimiento y en algún momento para ser beneficiarios de programas sociales tramitaron su acta extemporáneamente, pero los partidos van y verifican. Si en algún lugar se empieza a dar en un domicilio muchos registros, caray, ¿cómo que en ese lugar hay tanta gente en el padrón? ¿No será que alguien está moviendo gente de manera fraudulenta? Van y ven, mira, se trata de una casa de personas mayores y todos comparten la dirección. Bueno, no hay problema. Entonces los partidos van viendo cada alta, cada baja. A ver, ¿hay un acta de defunción detrás? Sí. O por ejemplo, ya venció la credencial, ya pasaron los 10 años de vigencia, bueno, se da de baja. Es una persona que fue sentenciada y pierde sus derechos políticos. Los partidos los revisan. Se cambian los domicilios para evitar esto, antes se llamaba turismo electoral, que de un municipio se cambiaban cientos a otro, pues para ir a votar y tratar de incidir en esa elección. Bueno, eso lo pueden detectar los partidos perfectamente. Entonces, hoy tenemos, además, con los adelantos tecnológicos, procedimientos como el siguiente. Cada que alguien se da de alta en el padrón y obtiene su credencial, se cruza. Como ya pedimos las huellas de los 10 dedos de las manos, las huellas dactilares, se cruza con todos los demás registros del padrón. Y entonces sabes si hay una persona que a lo mejor llega con un acta de nacimiento y ya tenía una credencial con otro nombre. Sí se ha llegado a detectar, pero no se trata de gente que quiera votar 2 veces, sino que andan queriendo usurpar la identidad de alguien para hacer un fraude bancario, para adquirir una propiedad a nombre de otra persona. Es decir, pues son actos delincuenciales y quieren usar una credencial que es muy reconocida, pero el INE tiene la manera de detectar esos trámites. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un padrón como el que hace el INE y lo que había antes? Uno, no está en manos del gobierno, no son funcionarios del gobierno los que suben, bajan, mueven a la gente, y cada uno de los movimientos del padrón está supervisado por las comisiones de vigilancia de los partidos políticos. Y cuando se van a aprobar los listados nominales, se les da vista a los partidos y ellos hacen observaciones y se les aclara observación por observación cuál es la situación de cada ciudadano. Entonces es un padrón muy vigilado por los partidos y al mismo tiempo muy seguro. Ya a los partidos no se les entregan los datos de los ciudadanos porque eso a veces se prestaba a mal uso de datos personales. Eso es muy importante como uno de los 2 temas y los voy a hacer como contrapunteados porque sí quiero regresar al 97, cuando fue la primera elección que se hace organizada por el IFE, elección intermedia de entonces, pero incluyó la elección del entonces Distrito Federal, ahora Ciudad de México, y el triunfo entonces del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Hago un corte muy rápido y regresamos.
Tramitar mi INE es valioso porque es muy importante que mis valores se vean reflejados en las decisiones de mi país. Estoy muy emocionada porque por fin mi voz va a contar. Porque ya es tiempo de tomar mis propias decisiones. Ya puedo tomar decisiones, ya puedo votar. Así empecé mi cumpleaños, yendo por mi INE. Si ya cumpliste 18 años, ve al módulo del INE y tramita tu credencial. Haz tu cita en INE.mx o llama a INETEL 804-33-2000. Mi INE es valioso porque me identifica y nos une. ¿Qué pasaría si pierdo mi INE? Pues prácticamente perdería el derecho al voto. No existiría mi identidad. Perdería el derecho a la democracia. No podría hacer valer mi opinión. Sin mi INE no podría hacer nada porque me la piden en todos lados para todos los trámites. Si perdiste tu credencial o perdió vigencia, acude al módulo y actualízala. Haz tu cita en INETEL 804-33-2000 o en INE.mx. Mi INE es valioso porque me identifica y nos une. En México han ocurrido muchos procesos electorales desde que la autoridad electoral es autónoma, es independiente. Jacqueline, en 1997 fue la primera elección que a ti te tocó como autoridad electoral afrontar y llevar a buen puerto. No recuerdo que hubiera acusaciones de fraude electoral en el 97 del siglo pasado. De ninguna manera. Fue una elección, pues que se le llamó una elección como aterciopelada, igual que la del 2000, porque efectivamente, contando con un padrón electoral que fue no solamente declarado válido por la propia autoridad electoral, sino por una comisión de expertos, que entiendo que sigue habiendo esa comisión de expertos, que además ayuda a los ojos de los partidos políticos para que a través de, digamos, mecanismos técnicos de especialistas en matemáticas, en informática, etcétera, puedan identificar que es un padrón confiable, ¿no? Entonces, teniendo ese padrón, se pudieron tener elecciones intermedias, pero no solamente fueron elecciones que por primera vez se identificó que el partido, el llamado partido oficial, el PRI, no obtuvo la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, porque era una elección y era muy importante porque esto implicaba que necesitaba del acuerdo con otras fuerzas políticas. Ahí empieza, digamos, a romperse aquello que era que un partido podía gobernar por sí solo, aun cuando del otro lado hubiera partidos de oposición. O sea, necesitaba hacer política con los demás partidos políticos, con los demás actores políticos. Necesitaba buscar acuerdos para lanzar sus propias iniciativas. Y además, pues también estuvo en juego por primera vez el gobierno de la Ciudad de México, bueno, del entonces Distrito Federal, y ese tampoco fue impugnado, y además pues fue ganado por primera vez por un partido de oposición, ¿no? Entonces todo esto, tanto la existencia de ese padrón confiable como la participación de los ciudadanos, el acuerdo de los ciudadanos de que ahora sí íbamos a tener elecciones confiables, dio resultados que empezaron a abrir efectivamente la pluralidad de la competencia política, que era lo que los ciudadanos reclamaban, ¿no? Entonces, 97, pues por eso se ha identificado como la fecha en la que concluye la transición a la democracia, porque justamente esos procesos que estaban encaminados a que pudiéramos tener leyes que ayudaran, leyes, normas, reglamentos que ayudaran efectivamente a vigilar que los distintos procesos que iban desde la elaboración del padrón hasta el cómputo distrital, que todo eso pudiera estar vigilado por todos los actores políticos y también por los propios ciudadanos, ¿no? Es decir, los ciudadanos pueden también verificar que sus nombres están en el padrón y en las listas nominales, ¿no? Luego vinieron las elecciones del 2000, que en muchos sentidos fue como la culminación, digamos, de esta transición, porque ocurre por primera vez la alternancia en la titularidad del Poder Ejecutivo. Si no recuerdo mal, y si me equivoco, corrígeme, Ciro, tú también estabas en el IFE como asesor del consejero presidente, entonces, José Woldenberg. ¿Cómo celebrar ese triunfo, el que haya sido, pues, del partido político que haya sido, como una elección que además de competida, imagínense ustedes si no fue competida, tanto que ganó un partido de oposición la presidencia de la República, y celebrarlo sin que nadie acusara fraude?
Bueno, pues creo que fue un momento plástico, fue la demostración de que nuestro sistema electoral era lo suficientemente maduro como para procesar de manera pacífica, institucional y totalmente transparente el triunfo de la oposición, derrotando a un partido que llevaba 70 años en el poder. ¿Y qué es lo que hemos tenido de entonces para acá? La constatación una y otra vez de elecciones competidas. En las 4 elecciones que van del siglo a la presidencia, en 3 han ganado candidatos opositores. E incluso en las últimas 2, el candidato del gobierno queda en tercer lugar. Eso demuestra que el gobierno no controla las elecciones. Y si nos vamos al ámbito de las gubernaturas, por ejemplo, desde que el INE instala las casillas de elecciones locales de 2015 a 2022, hemos organizado 56 elecciones a gubernaturas y en 39 han ganado candidatos de la oposición. Prácticamente en el 70% es el número de alternancias. Nunca había habido en México tal índice de alternancia. ¿Y eso qué quiere decir? Que los gobiernos no controlan las elecciones, ni las federales ni las locales, que estos procedimientos de respeto al voto con base en un padrón confiable y también en un avance que ha habido en las condiciones de la equidad, donde todos los candidatos aparecen en radio y televisión sin pagar, donde hay financiamiento público que equilibra la cancha de juego, pues eso hace que la ciudadanía decida con su voto quién merece estar en el gobierno o quién debe salir. Entonces, me parece que México tiene un sistema electoral muy robusto. Otra cosa es el tipo de resultados que están dando los gobiernos emanados de la democracia. Pero eso ya no es responsabilidad, eso de ya la no es autoridad responsabilidad electoral. del sistema electoral. Del sistema. A ver, este momento, digamos, culminante, y la cantidad de procesos electorales que nos comenta Ciro, pues no han sido empañados realmente por el fantasma del fraude, ¿es cierto? No lo han sido. Es decir, han ocurrido de alguna manera relevante, existe la aceptación de la victoria y la aceptación de la derrota, ¿no? Aunque no siempre, pero digamos como parte de nuestra normalidad, que yo creo que debe de continuar. Me detengo un momentito en una parte técnica que creo que es importante, sobre el padrón electoral, que es la herramienta por excelencia. Ha habido reales fugas, digamos, o ventas del padrón electoral a través de medios electrónicos. Se han castigado, ha habido multas, ha habido... ¿Cómo garantizar a la ciudadanía, Ciro, que eso no ocurra, que los datos personales de las ciudadanas y los ciudadanos están correctamente resguardados? A ver, 2 cosas. Uno, sí ha habido casos donde se ha identificado que el padrón está donde no debe estar. En una nube se ofrecen datos de los ciudadanos y se ha bajado rápidamente la información, se han protegido los datos y las investigaciones nos han permitido determinar que siempre ha sido algún partido el que ha expuesto de mala manera el padrón. ¿Por qué? Porque los partidos antes recibían el padrón para revisarlo en discos. Ahora ya se cambió el procedimiento y ellos pueden venir al INE a revisar, pero no pueden sacar absolutamente nada. Desde que se pusieron esos candados ya no ha habido fugas del padrón. Y la otra es que ha llegado a haber solicitudes, incluso del actual gobierno, la Secretaría de Gobernación nos pidió hace un par de años que entregáramos la base de datos biométricos para que ellos desarrollaran la cédula única de identificación y dijimos, nosotros no podemos entregar los datos porque los titulares de los datos personales son los ciudadanos, no el INE. El INE los recibió para que la gente se pudiera empadronar y pueda votar, pero nosotros no podemos entregarlos al gobierno. Tiene cada ciudadano que autorizar que se entregue y hemos sido muy celosos en nuestra autonomía y en la protección de los datos personales de los ciudadanos. Vamos a ir cerrando, si les parece, Jacqueline Pechard. En estos últimos años, digamos, hemos tenido también procesos electorales y se ha podido constatar que los mismos han ocurrido de manera normal, democrática, como debe de ser en un país como México. ¿A cuento de qué viene ahora la posibilidad de una reforma electoral y su sustento o uno de sus sustentos sea para que se acaben los fraudes?
Creo que una de las cuestiones que ha estado en el discurso gubernamental es yo diría que una vieja controversia que tiene el presidente de la República con el INE, que se remonta al 2006. Digamos, no tiene nada que ver con el 2018, en donde el partido del presidente gana las elecciones, gana sin ningún tipo de impugnación ni nada, y entonces uno no entiende por qué esta cuestión de seguir insistiendo sobre el fraude cuando los resultados electorales favorecen a aquel que dice que sigue existiendo fraude. Entonces, lo único que uno puede entender es que hay un cálculo político de empañar la elección, de por otro lado, buscar de qué manera puedo controlar yo la elección para asegurar el triunfo de mi partido. Entonces, creo que la mejor manera que ha utilizado el discurso oficial, la idea del fraude, es para justamente generar esta imagen de desconfianza. En México la desconfianza es uno de los deportes favoritos de los ciudadanos. Entonces, sí, realmente, si tú insistes en la desconfianza, a pesar de que las encuestas digan que el INE tiene uno de los mayores niveles de confianza, o incluso la institución civil de mayor nivel de confianza, de acuerdo con la encuesta del 2020, bueno, pues ciertamente lo único que uno puede pensar es que hay un cálculo político detrás de empañar digamos, el proceso electoral, de empañar la organización de las elecciones como un elemento para favorecer al partido en el gobierno, ¿no? Y no es la primera vez que sucede, ¿no? Gracias, Jackie. Ciro. Bueno, en la iniciativa que el presidente de la República presentó hace unos meses de reforma electoral, desaparece la atribución del INE de confeccionar el padrón electoral con todos los mecanismos de seguridad que estamos hablando. Y la pregunta es, entonces, ¿en manos de quién estaría el padrón? ¿De la Secretaría de Gobernación? ¿Del gobierno en turno, que es el que decide a qué ciudadanos mete al padrón, a qué ciudadanos mueve de domicilio, a qué ciudadanos elimina el padrón? Creo que sería un retroceso de más de 30 años y creo que mucha de la descalificación que hay al sistema electoral es no reconocer lo que generaciones de mexicanas y mexicanos han hecho en favor de la democracia y creer que todo empezó en 2018 con el triunfo de una candidatura. No es cierto, México tiene un largo historial de lucha democrática, de ir acabando con esas prácticas fraudulentas y creo que cuidar lo que entre todos hemos hecho es una condición para que las elecciones sigan siendo lo que deben ser, el método pacífico por el cual la gente puede deshacerse de malos gobiernos o puede confirmar a partidos que lo han hecho bien. Bueno, pues gracias a ambos por estas ideas, compartir su experiencia a lo largo de los años respecto de la autoridad electoral, el desarrollo de procesos electorales como debe de ser, apegados todos a la ley. A ustedes muchas gracias por habernos acompañado en Democracia a la Mesa, que es una producción de la Coordinación Nacional de Comunicación Social. Y no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales, desde donde el Instituto Nacional Electoral comparte información relevante sobre todas las acciones que realiza el Instituto para erradicar, de verdad, el fraude electoral. Gracias y hasta la próxima.